Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te traigo un tema que últimamente me llega mucho al coaching, personas que han sido víctimas de lugares donde a veces se menciona la palabra de Dios o se menciona la Biblia, pero en realidad la utilizan para su conveniencia. Y este tipo de personas accionan con la gente o enseñan a la gente un evangelio que no es el verdadero, en el cual utilizan la manipulación. Y el día de hoy el tema se llama ¿cómo saber si estoy siendo manipulado por una secta? Que en realidad tal vez se puede llamar iglesia, pero es una secta. ¿Cómo saber si es una secta donde estoy? ¿Qué es una secta? Te voy a explicar primero qué es una secta y cuál es el mecanismo que utilizan en este tipo de lugares para poder gobernar, manipular, cambiar la ideología de esa persona, hacerla sentir culpable dentro de esa asociación religiosa, por así llamarle, en respecto a tomar sus decisiones y las consecuencias que hay de estar en una secta donde se maneja la manipulación, porque una cosa es una creencia en cuestión a lo que Dios estipula en su Biblia y otra cosa es utilizar la palabra de Dios a mi gusto para poder manipular masas. Y hay muchas sectas a lo largo de los años, de las cuales también te voy a poner ejemplos al final de este video, para que conozcas un poquito la diferencia entre una iglesia y una secta y si realmente estoy en el lugar adecuado. Las sectas y sus mecanismos de manipulación, según la psicología, son organizaciones que se valen de la destrucción de autonomía personal para lograr sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas que están dentro de una secta, que son los líderes de la secta, en realidad todo lo utilizan, así como el narcisismo, para beneficio propio. Son personas que logran sus fines a través de quitarle la autonomía y la decisión al otro. Roban el poder de decisión de las personas, haciéndoles sentir que no hay un libre albedrío y que sí o sí tienes que hacer lo que esa persona te está diciendo para lograr sus fines. Siempre hay un fin detrás de este tipo de lugares. ¿Cómo detectar si yo estoy siendo víctima y cómo tengo que actuar ante esta situación? Bueno, las sectas son organizaciones que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona. Al principio es igual que un narcisista, es un love bombing indefinido al principio, en el cual los encargados o líderes o los enviados de este lugar, ¿verdad? Para poderte atraer hacia sí, van a tratarte bien, van a emplear dinámicas de captación para captar tu atención, van a adoctrinarte muy bien con la teoría del amor, ¿verdad? Del amor en muchas ocasiones utilizan la palabra de Dios para esto, del amor entre las personas, por el amor de Cristo. Van a utilizar técnicas de persuasión o coercitivas y esto es lo que empieza un poco lentamente, igual que en una relación narcisista, a manipular a la persona y se propicia la destrucción de la personalidad de esta persona. Así como el narcisista te va embaucando dentro de esta relación, así la manipulación que utilizan este tipo de personas, que normalmente este tipo de líderes son narcisistas también, es para atraer y hacer lazos afectivos entre la persona que está siendo víctima de estos lugares y de la comunicación del adepto con su entorno social. Entonces empiezan a crear un entorno social en el cual la víctima solo piense que solo pertenece ahí, que si sale de ahí no va a poder lograr nada, que si sale de ahí no va a poder tener metas, que si se sale e inclusive se sale de las reglas que haya en ese lugar, eso es manipulación, ¿verdad? Le hace sentir que es pecador, que es una persona mala, que no tiene decisión propia. Entonces, en sus dinámicas de funcionamiento, lo que hacen es que llegan a destruir o inculcar ideas en las cuales esa persona ya no va a poder salir de ahí bajo ningún motivo, porque si sale, pues entonces está saliendo de la dirección correcta. Pero en realidad no hay este libre albedrío en este tipo de lugares donde la palabra de Dios dice que nosotros tenemos derecho de decisión, en la cual yo tengo que decidir y posiblemente decida mal o decida bien, pero es mi derecho de decisión que Dios me da en la Biblia al decidir qué es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo yo puedo diferenciar una iglesia verdadera a una secta? Bueno, en una iglesia no te van a hacer sentir culpable, van a respetar tu decisión y simplemente te van a enseñar lo que conforme a la palabra de Dios es correcto e incorrecto.
Ya es tu decisión qué es lo que decides hacer con tu vida sin hacerte sentir culpable, sin hacer sentir que tú estás satanizado, sin excluirte, porque hay muchos lugares donde cuando tú no empiezas a actuar de acuerdo a lo que esas personas quieren, inclusive te castigan por meses, quitándote el habla, señalándote o hacerte inclusive reconocer tus pecados delante de todo el lugar. Y esto bíblicamente no es correcto. Ahí es donde está la diferencia entre una secta y una religión. Una religión auténtica nunca va a obligar, no va a chantajear, no va a enajenar al otro, no va a difamar ni amenazar con maldiciones a quien retira, como quien dice, su presencia o en muchos lugares, ¿verdad?, su membresía, llamándole traidor con el único objetivo de que esa persona se quede ahí retenida y mucho menos decirle que se va a perder si sale de ahí de ese entorno. Una religión lo que hace es que respeta la decisión de la persona que decidió seguir a Cristo, no impone sus ideas, ¿verdad? Porque por eso Dios nos dio libre albedrío. Entonces no impone cuotas, tampoco trabajos o cambio de la salvación del alma, como Dios lo dice en Romanos, que ahí nos habla, todo Romanos nos habla de la salvación de Dios y nos estipula, la salvación es única y la salvación es personal. No voy a ganar mi salvación a través de la persona que es un líder. La salvación Cristo ya me la dio, yo tengo que mantenerla conforme a lo que Él me estipula en su palabra. Entonces el hecho de yo querer hacer un cambio en mi vida, ni tengo que pedir permiso en cuestión a un viaje o en cuestión a con quién me voy a casar. Puedo pedir la dirección de Dios a través de mis líderes, pero no es un requisito para mi salvación. Entonces, lo único que hace una persona que es líder en una religión es motivar a la persona conforme a la palabra de Dios de lo que es correcto y le recuerda a sus fieles las enseñanzas de la doctrina que aparece en su palabra, pero no obliga ni hace sentir culpable al otro porque no lo hizo. Entonces, dentro de una auténtica religión oficial que es llamada por Dios, independientemente de la forma en que esta organización esté fundada, los que son líderes, maestros, ministros, sacerdotes, se limitan a ofrecer la información de lo que viene en la palabra o en lo que crean, ¿verdad? Porque no todas las religiones creen en lo mismo, pero la doctrina y colecta de dinero no es invasiva, o sea, tú no puedes obligar al otro a que ofrezca, a que dé dinero a la iglesia, mucho menos hacerle sentir culpable, aunque la palabra, lo que vas a hacer es darle enseñanza. Yo en mi caso, yo creo que el diezmo es necesario, yo lo creo porque para mi punto de vista, lo que yo he visto en la palabra de Dios es necesario y es algo que Dios pide, pero no podemos obligar a otras personas a hacerlo o hacerle sentir culpable a través de la palabra de Dios para que esta persona lo haga, porque entonces ya no sería una doctrina sana, sino que esta doctrina gira alrededor de lo que dice el otro, pero no en la fe en Dios. Entonces yo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre sobre las personas hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, realmente una doctrina sana es la que se limita a las Sagradas Escrituras, al tema del amor de Dios por el hombre, a la salvación, sí, a las enseñanzas de lo que Dios dice que podría ocurrir si tú no obedeces, pero no obligas al otro a hacer lo que tú estás hablando dentro de la palabra. Entonces, los daños causados por las sectas, cuando ya hay culpabilidad, cuando ya manipulan al otro a hacer lo que el otro quiere, a esto se le llama experiencia sectaria y produce distintos trastornos mentales desde los inicios de la identificación del fenómeno sectario. O sea, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si estoy en una secta o estoy en una iglesia de sana doctrina? Bueno, se producen alteraciones psicopatológicas como consecuencia del sometimiento a las técnicas de persuasión para poder cambiar las ideas de esa persona, lo que se le llama coercitividad, por un término prolongado de tiempo, que cumplen la finalidad de sugestionar y controlar la mente de la víctima, de esta persona que está siendo manipulada, está siendo coercionada. Entonces, alguno de estos síntomas, pon ojo, porque si tú estás viviendo esta situación, posiblemente no estás en el lugar adecuado. Algunos de estos síntomas son que la persona ya no se siente juzgado, se siente criticado, se siente señalado constantemente por sus autoridades, siente aislamiento social, ya no tiene ganas de convivir con la gente porque se siente culpable, empieza a sentir depresión, ansiedad, estrés, cambios bruscos de comportamientos
Ideales y objetivos van desapareciendo porque ya no tiene ganas de vivir, alteración de la visión del mundo y la realidad, inflexibilidad en el pensamiento, desinterés anormal en el cuidado de bienes personales materiales y voluntad persistente de entregarlos a la secta. O sea, ya no vives tú para vivir para ellos. Sentimientos de inseguridad y culpabilidad si no cumple con lo que la secta impone. Esto te estoy hablando cuando hay una imposición, no cuando te nace hacerlo de corazón o cuando Dios lo pone en tu corazón. Hay personas que viven para el servicio de Dios porque les nace, porque lo sienten, pero cuando ya hay una imposición y te hacen sentir culpabilidad, ahí no es. Creencia y aceptación incondicional de la reglamentación del lugar de la secta, cambios en la personalidad, lavado de cerebro y alteración en los valores personales. O sea, yo ya no me importa ni siquiera mis valores personales por hacer lo que esas personas me dicen. Fanatismo, idealización extrema del líder o la secta, estas personas que luego veneran al otro y desafortunadamente se les cae del pedestal, porque en realidad a quien tenemos que escuchar es a Cristo por medio de su palabra. Claro, hay que reunirnos como hermanos para convivir todos como hermanos juntos y escuchar la palabra de Dios, y tiene que haber siempre un líder como en cualquier lugar, pero tú no tienes que poner a ese líder de ese lugar, de esa iglesia, como el líder de tu vida, porque el líder de tu vida tiene que ser Jesucristo. Fanatismo ante estas personas, ¿no? O sea, guana en todo lo que esa persona diga, y ya ni siquiera en ocasiones leo la palabra de Dios porque estoy concentrado en lo que esa persona opina, y a veces hacemos cosas que ni siquiera van conforme a la palabra de Dios por escuchar a esos líderes. Fanatismo, idealización extrema del líder de la secta, alteración en la rutina diaria de tus actividades, alteraciones en el sueño, porque además por medio de la manipulación, siempre que hay manipulación va a aparecer insomnio, pero no un insomnio porque yo esté haciendo algo mal, sino un insomnio por terror y sueños constantes con esa persona que te está obligando a hacer cosas que en realidad pues no te dan paz en tu corazón. Entonces hay alteraciones en el sueño, síntomas de abuso sexual, aunque no estés siendo abusado sexualmente, hay síntomas de abuso sexual. Y el tan famoso pensamiento mágico, una creencia en que los propios pensamientos, palabras o actos causarán o evitarán un hecho concreto de un modo que desafía las leyes de causa y efecto comúnmente aceptadas. En el caso de este tipo, cuando tú sales normalmente de una secta te van a decir, no, pero te va a pasar esto y te vas a morir y Satanás se va a aprovechar y se va a apoderar de ti, te va a ir mal porque no obedeciste, ¿verdad? La regla que yo te estoy imponiendo. Pero en realidad no es que tú no hayas aceptado eso iba tal vez en contra de tu moral, de tu entrega con Dios, o el mismo Dios y Espíritu Santo te han mostrado que así no es. Y el hecho de no ir de acuerdo con esta persona te va a hacer sentir que te puedes enfermar, manipulación por medio de eso. No, pues es que se enfermó porque no obedeció, le fue mal económicamente porque no obedeció, y esto en ninguna parte de la palabra lo dice. Entonces, conductas extrañas y peligrosas, sacrificios de animales, y ahí ya más profundamente, que ya es más que obvio, rituales satánicos, conductas autodestructivas, consumo de sustancias. Cuando ya estás dentro de una secta, ya completamente, pues este tipo de cosas también salen. Interés en el ocultismo, visitas a cementerios con objetivos extraños, venta de cosas para que tú creas en tal imagen o en tal situación y que te hagan el milagro, participación en juegos satánicos, consultas espiritistas. Yo vi el otro día un anuncio que decía, si me escribes, yo te puedo dar el don del Espíritu Santo de lenguas, pero te cobra la persona que lo está haciendo, que ella te va a ayudar a recibir las lenguas espirituales. Eso de verdad es, además de que es una blasfemia, o sea, es tremendo, va en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede dar los dones. Recomendaciones: la manipulación mental sí existe y desafortunadamente estamos en los últimos tiempos y lo vamos a vivir dentro y fuera de la iglesia. Entonces, yo tengo que estar bien pilas y con los ojos bien abiertos, porque hay personas que influyen indebidamente en otras, y ahorita hay muchas sectas llamadas religiones. Entonces, esto puede causar efectos perjudiciales realmente a nivel personal y social en la persona que lo vive. Entonces, es importante prestar atención a los síntomas para detectar cuanto antes si estás en esta situación.
Si estas que te acabo de mencionar, ¿verdad? Estos síntomas para detectar están sucediendo en tu vida, aguas, porque posiblemente estás siendo víctima de una secta. Nadie puede obligar a nadie a creer como cree, mucho menos hacerle sentir culpabilidad por medio de las palabras o señalando sus pecados o diciéndole que si no cambia se va a ir al infierno o porque ese no es el evangelio de Dios. Entonces vale resaltar que la búsqueda de una creencia en algún superior de amistad y compañía, de bienestar personal, es aceptado como un consejo, pero no como una imposición. Y esto no significa que Dios te vaya a dar la espalda, que Dios te vaya a dejar, te vaya a cerrar los caminos. Claro, si te sales fuera de la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, y empiezas a hacer cosas que en realidad no vienen en la palabra de Dios y que van en contra de ello, evidentemente tus resultados no van a ser buenos. Pero las personas tenemos que respetar los valores y los derechos de cada ser humano, así como Jesucristo lo hacía en su palabra. Entonces, si tú estás dándote cuenta que estás siendo víctima de una secta o conoces a alguna persona que pueda hacerlo, yo te recomiendo buscar de verdad ayuda legal, denunciar los hechos de esta situación a las autoridades correspondientes en el lugar donde tenga que ser, y si no, simplemente, si ya causaron daños psicológicos grandes, si no, simplemente apartarte de ahí y empezar a buscar un lugar donde haya sana doctrina, donde las personas pues estén hablando el verdadero evangelio de Dios. Es un evangelio, como lo dice Romanos. Yo te invito a que leas todo el libro de Romanos, donde yo aprendí que la salvación es personal y que la salvación te la da Jesucristo, no las personas de alrededor. Claro, te pide cosas, Jesús te pide cosas y cambios que tienes que hacer en tu vida, pero la salvación es personal. Nadie te puede decir que tú vas a ser salvo o no vas a ser salvo por esto, por aquello. En realidad nadie está dentro de tu corazón y solo tú sabes como persona si estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios o si realmente estás en rebeldía o estás haciendo todo lo que a ti se te pega la gana. Porque sí, Dios pone consejeros y pone personas preparadas en las cuales estas personas siempre se van a avalar por medio de la palabra de Dios y con amor, no atacándote o señalando tus pecados, porque cuando una persona para corregirte utiliza tus pecados pasados, pues entonces no es una corrección, eso es manipulación. Y te voy a hablar un poquito sobre también las sectas más peligrosas en México y que son reconocidas, porque me di a la tarea de investigación y que están reconocidas realmente. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del INEGI, el 77.7% del total de la población en México es católica, el 5.4% es cristiana, el 1.9% evangélica y el 1.2% son testigos de Jehová y el 0.9% son pentecostales, perdón. Pero bajo este panorama de religiones, te voy a mencionar algunas que son consideradas como sectas. Estas que yo te acabo de mencionar son consideradas como religiones, pero ya hablando de sectas es algo más profundo que podría ser y que os está comprobado, como la Luz del Mundo, que es una de las sectas más conocidas en México, y entre los ejemplos más evidentes está la iglesia liderada por Naasón Joaquín, que es un narcisista, actualmente preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Por eso tenemos que cuidar nuestra espiritualidad y el lugar donde caemos. ¿Por qué? Podríamos sorprendernos de las cosas que suceden a través de este tipo de sectas. Las iglesias Pare de Sufrir, por ejemplo, se trata de un movimiento originario de Brasil, en donde los pastores que ofician las misas, por así llamarlas, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, tratan de adoctrinar a través de la televisión. Y se hizo una investigación de cultura colectiva cuyas fuentes no son claras, pero se trata de una secta que manipula a sus adeptos con fines económicos. Esta es otra de las sectas. Y con frecuencia también los pastores cuentan su testimonio en la inmundicia o en el mundo de las drogas y afirman que acercarse a este tipo de iglesia bajo milagros que en realidad pues no están sucediendo, llamado Pare de Sufrir, los transformó espiritualmente, pero en realidad lo que hacen es pedir dinero a las personas bajo el milagro que Dios va a hacer a través de ti. Y Dios pues no hacía los milagros pidiendo dinero. Iglesia Nueva Generación Internacional es una iglesia también que se ubica en Tabasco y que alcanzó notoriedad en el 2009 cuando un grupo de feligreses rociaron aceite, sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas ubicadas en el Museo La Venta. Evidentemente aquí no está metido Dios ni nada que se le parezca. Y es una organización espiritual que afirma sanar y bendecir seres humanos con el calor de sus manos o mediante
mediante amuletos que venden a sus seguidores. Esto también es blasfemia. Otra de las misiones de Shaddai, y te podría mencionar muchísimas que si tú investigas te vas a dar cuenta que son sectas, y la idea es convertir a las personas ya sea en esclavos sexuales, ya sea en robarles dinero, ya sea en aprovecharse a través de la fe de estas personas. Entonces yo te invito a que si realmente tú crees en Jesucristo y tú quieres conocer la verdad dice la palabra de Dios que nos hace libre, lo hagas por medio de la palabra de Dios, que es la única que puede transformar la vida de las personas, que puede mostrarte la realidad de lo que Dios pide, y no te dejes engañar a través solamente de palabras lindas, de personas que te prometen cosas, de gente que quiere mostrarte la palabra de Dios a su conveniencia, sino realmente leer las escrituras, y es donde vas a encontrar la verdad y la realidad. Porque por medio de este tipo de sectas o lugares embaucan a las personas en ocasiones, y han logrado también en muchas ocasiones hacer que personas víctimas de este tipo de lugares de manipulación lleguen al suicidio o a un punto tremendo de depresión, del cual causa traumas muy profundos dentro de la víctima. Te invito de verdad a que escudriñes la palabra de Dios, a que le pidas discernimiento al Espíritu Santo para poder entender lo que dice su palabra y que empieces a llevarla a cabo en tu vida, y no seas tan fácil de manipular o de creer en personas que a veces te aseguro que ni siquiera toman la palabra para leerla. Entre otras cosas, te invito, pasado mañana voy a tener una gran invitada que no voy a decir su nombre, pero ya estaba aquí en el canal. Me siento muy contenta de volverla a tener aquí conmigo, porque además de ser una gran amiga y hermana en Cristo, porque es hija de Dios, de verdad me va a dar mucho gusto. Pues vamos a hacer como tipo, no una entrevista, porque vamos a estar las dos, una colaboración juntas, ¿verdad? Ella también tiene un canal donde habla sobre narcisismo y narcisismo espiritual conforme a la palabra de Dios, y me siento muy honrada de que pasado mañana va a estar aquí en el canal. Y pues los espero para que vean su video, lo voy a anunciar como quiera mañana también, para que no se lo pierdan. Vamos a hablar sobre la manipulación espiritual que se vive, y vamos a hablar cómo afecta esto a las personas. Entonces espero que no dejes de verme pasado mañana, y nos vemos. Si necesitas coach porque no has podido salir de la relación narcisista, o si necesitas entrar al grupo de oración para que oremos por ti porque tienes alguna petición, con mucho gusto escríbeme a mi WhatsApp, que voy a dejar en el primer comentario fijado. Y si quieres que hable de algún tema en especial, también escríbemelo. Les envío muchos besos y bendiciones, y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.